muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo no provengo del ámbito académico, soy veterinario, trabajo en el campo y nos encargamos desde la profesión liberal de generar, de generar aportes al diseño de sistemas de gestión de fluente enfocados sobre todo al bienestar animal, porque entendemos que el bienestar animal es parte de la productividad de los sistemas ganaderos, sobre todo de los engordes a corral, también de los tambos, pero específicamente en este momento de los engordes a corral. Entonces, ¿desde dónde queremos analizar esto? Bueno, la normativa vigente es parecida a la que Bernardo les mostró. Estamos caracterizando sistemas de engorde a corral de menos de 500 animales y de más de 500 animales, inmersos o no en la cuenca del río Santa Lucía, pero todo bajo el control del Ministerio de Ganadería y de DINASEA, del Ministerio de Ambiente. Con esto lo que les quiero decir es que existe un marco normativo y en realidad en la cuenca del río Santa Lucía hay una norma, una legislación que es clara. Para lo que está fuera de la cuenca de Santa Lucía, la normativa es un poco más difusa porque refiere a leyes que son más viejas y que no son específicas para los sistemas de engorde a corral, pero desde el punto de vista de la generación de nuevos proyectos de engorde, lo que nosotros intentamos hacer es aplicar la misma normativa que en el río Santa Lucía o parecida, porque en algún momento esto va a ser un marco de nivel país. Entonces, ¿de dónde surgen, dónde se ubican los corrales? Hoy están dispersos en todo el país. Para explicarle básicamente, en el año 2000 prácticamente los corrales de engorde en Uruguay no existían y hoy el ganado que proviene de engordes a corral prácticamente es el 30% de la faena y probablemente más del 15% del stock de terneros pase por corrales de recría. Entonces, estamos hablando de que ha tenido un crecimiento explosivo en estos 20 y pocos años. La intensificación es un camino que avanza cada vez más rápido y va a seguir, o sea que cada vez vamos a ver más de estos sistemas, tanto en corrales como en tambos. Entonces, ir adecuando la normativa es algo en lo que tenemos que ir trabajando. Y bueno, ¿desde dónde podemos ayudar nosotros? Nosotros en general ayudamos desde el diseño integral de los sistemas de engorde. Lo que están viendo ahí es una planificación de un sistema de engorde a corral, cómo lo hacemos, desde ver cómo son las pendientes del terreno que vamos a utilizar, hasta ver cómo vamos a ubicar los corrales, dónde vamos a ubicar la plaza de comida, dónde vamos a ubicar los sistemas de gestión de efluentes, dónde vamos a disponer finalmente de esos efluentes, porque lo que nosotros pretendemos es lo que les decía Bernardo recién, que todo lo que se genera en los sistemas se dispongan finalmente de una manera adecuada. Entonces, vamos a evaluar la viabilidad de la ubicación. Para eso hay que cumplir con cierta normativa, que es alejado de centros poblados. Hay otros temas, básicamente, pero básicamente es que el terreno sea adecuado, que tengamos disponibilidad de fuentes de agua. Las fuentes de agua son un tema muy importante. Estamos hablando que este corral que les estoy mostrando es un corral de 3.000 cabezas, pero tengan en cuenta que esos son 300.000 litros de agua por día que los animales toman en una hipótesis de máximo. O sea que tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de agua, diseñar las instalaciones y evaluar cuáles son las opciones. Hay muchas formas de diseño, pero bueno, necesitamos acompañar el seguimiento de las obras y sobre todo acompañamos la gestión de buenas prácticas ambientales, capacitando personal, conversando con la gente. El primer día que empieza un engorde a corral empieza el mantenimiento de las instalaciones, el mantenimiento y el manejo del efluente. Estamos hablando de efluentes sólidos
En este caso, el efluente sobre el 100% del área del sistema, o sea que no es como en el tambo como en los tambos pastoriles, que hablamos básicamente de efluente sobre una sala de ordeña. Acá el efluente se genera en el 100% del área que vamos a utilizar. Entonces es un tema importante, pero en el tema corral trabajamos con dietas con digestibilidades un poco más altas que la digestibilidad del tambo, que era el ejemplo que ponía Sinola, pero nosotros trabajamos con digestibilidades que andan en el entorno del 75-80%. El volumen de bosta generado, de materia seca generado por unidad, por cabeza alojada en el corral, es más o menos 1000 kilos de materia seca por año. Eso se mezcla con tierra y en realidad después hay sistemas que ahora les voy a mostrar alguna foto de cómo se levanta eso. El efluente líquido, en general, se genera por lluvia que arrastra bosta, y eso es lo que tenemos que tratar de captar. Si ustedes ven esa línea celeste que circula alrededor del corral, es un canal de captación. Ahora se los muestro en una foto con este mismo corral ya terminado. Y bueno, y se generan otros efluentes que son nylon de bolsas de silo, combustible, baterías, cadáveres, que en realidad la mortalidad en un corral es muy poca, básicamente menor al 0,5%, pero existe, no existe esto con mortalidad cero. Entonces hay cadáveres, ahí tenemos algún problema con Dinama, porque en general en todas partes se acepta poner el cadáver dentro de la pila de estiércol, y ese se composta junto con el resto de la pila. Acá no nos dejan, tenemos que hacer fosas para enterrar esos cadáveres. Ahí tenemos una discusión que en algún momento se va a saldar, pero hay que mencionarla. Y bueno, batería, cosas de funcionamiento mecánico. Ese es el mismo corral que ustedes veían en el diseño, con un área de plaza de comida, un área de mangas, las áreas de los corrales. Eso que ustedes, esto no marca, pero esas pilas que ustedes ven ahí de material son pilas de estiércol que salen de los corrales y se acumulan. En algunos corrales estamos compostando, porque el hecho de compostar nos asegura tener cierto control sobre malezas que se generan. También debe haber algún tema sobre bacterias, pero nosotros no lo medimos. Sí sobre maleza, porque ese material después se va a disponer a terreno, y hay malezas como yuyo colorado y demás que nos interesa, que cuando compostamos las controlamos muy bien. Cuando no compostamos tenemos que asegurarnos de disponer finalmente de ese material en el campo, en lugares donde podamos hacer un control de malezas químico importante. La laguna, que es lo mismo que marcaban, una laguna, normalmente hacemos una laguna de sedimentación y una laguna después de líquido, que es donde se toma para hacer el riego. Lo mismo que decía Bernardo, cuando nosotros tenemos que controlar que esas lagunas no se nos desborde. Si ven allá atrás, aquello es una laguna de riego. Vuelvo a la foto para mostrarles ese círculo que ustedes ven ahí, ese círculo redondo, ese medio círculo azul, es un pivot de riego. Nosotros lo que hacemos con el efluente de la última pileta es inyectárselo al sistema de riego por pulso, y ahí vamos regando. Eso nos da la ventaja que, como decía Bernardo, si hay un maíz grandote y él no lo puede regar por el sistema que utiliza, en este caso se puede regar. Entonces hacemos un cultivo extractivo para tratar de tener el fósforo controlado. Lo logramos y no lo logramos, pero básicamente trabajamos bastante sobre eso. Y bueno, esto es lo que básicamente nosotros intentamos hacer, controlar todo lo efluente. ¿Cómo hacemos? Hacemos un acopio de estiércol, que son esas áreas que tenemos destinadas
a los acopios. Muestreamos mucho, porque en realidad nos interesa mucho darle valor a ese estiércol. Hemos hecho visitas en otros países, como Brasil, donde ese estiércol es una moneda de cambio, ha generado un valor en sí mismo. Para nosotros siempre lo hemos visto como un costo. Nos interesa retirar el efluente para dar bienestar, para que no haya barro en los corrales, para que la producción sea máxima. Y bueno, siempre ha sido un costo. Nosotros lo retiramos con ese palón que ustedes ven ahí, esa palita verde atrás del tractor. Es un palón que utilizamos para dejar liso el corral. Lo que nos interesa es que el corral esté liso para que cuando llueva el agua dispare y no se genere barro. Después, con pala lo levantamos y lo ponemos en esos acopios de estiércol. Y bueno, hoy estamos empezando a compostar. Tiene valor, como le decía Bernardo, más o menos esto tiene fósforo, nitrógeno, potasio, microminerales y materia orgánica. Es muy bueno como elemento. Las diferencias desde el punto de vista agronómico son muy importantes. Estamos logrando darle valor. Hay hoy productores que vienen productores agrícolas, que vienen a comprarnos el estiércol y lo utilizan. Pero bueno, todavía eso es un mercado incipiente que en algún momento se desarrollará mejor y nos permitiría trabajar mucho más cómodo, sintiendo esto como parte del negocio, y nos va a permitir hacer mejores inversiones. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos es lo que ven en la foto de abajo, un corral liso donde el animal prácticamente no entierre más que el pichico, no llegue a enterrar el casco. Eso es lo que buscamos. Ese material después lo vamos levantando en estos carros esparcidores de bosta, y eso lo tiramos en las chacras. Básicamente ese es el manejo que se hace. Allá atrás de aquel tractor ven el pivot de riego. Bueno, desde las piletas, que más o menos sobre la cuenca del río Santa Lucía, la normativa es que tenemos que atrapar 300 milímetros de agua sobre todo el sistema de corrales. Ese es el dimensionamiento de las lagunas. En el resto del país no existe esa normativa. Lo que tratamos de hacer es que nunca vertir en el terreno. Y bueno, también tenemos otros sistemas de riego, como son cañones. Los aspersores que marcaba Bernardo también los tenemos en algunos corrales más chicos. Y bueno, eso es lo que tratamos de diagramar cuando nos ponemos a trabajar sobre esto. Nos falta mucho. Hay una conciencia muy importante desde los productores de que hay que diseñar bien estos sistemas para dar respuesta ambiental desde el punto de vista del bienestar animal, y sobre todo porque eso también repercute en lo productivo. Pero bueno, nos falta un poco hemos hablado con el ministerio para ver si logramos tener algún ida y vuelta con el tema de algún crédito blando para lograr hacer las inversiones. Todo esto cuesta mucha plata y entonces en algunos corrales es un problema cómo devuelven las inversiones. Pero bueno, es en lo que venimos trabajando. Ahí tienen de vuelta cómo se genera. Esto es donde inyecta el agua al pivot. Y bueno, en cuanto a los otros efluentes efluentes sólidos que sacamos, son nylon. Ahí tienen cómo se hace una cuestión de enterramiento, hay una pileta de enterramiento. Que en realidad es un lugar donde no entre agua y que esté cercado. Se tira el cadáver y se tira un poco de cal arriba, es lo que hacemos hoy. Pero bueno, el nylon se lo mandamos a Campo Limpio. Estos son filtros y demás cosas con gasoil, que hay una empresa que ahora se las nombro que es la que lo levanta también. Bueno, el tema es no verter efluentes y no quemar residuos. Eso es
lo que intentamos hacer. Y bueno, como les decía, hoy los animales muertos los estamos enterrando en zonas altas y no inundables. Estamos tratando de ver si logramos incorporarlo en las pilas de compost. Los silo bolsa y demás van a disposiciones finales en Campo Limpio. Los residuos veterinarios, hay un convenio con la Cámara y se entregan en algunas veterinarias del interior que recogen esos materiales. Y bueno, y después hay algunas empresas, Afrecor es la que retira los residuos de filtro, de aceite, de baterías y demás. Y bueno, y los asimilables urbanos van a los vertederos municipales. Y bueno, en el tiempo que tenía es el resumen que pudimos hacer, así que cualquier cosa estamos a la orden.